Aloha, ¿cómo está mi estimada audiencia? Espero que muy bien. En este video quiero hablarles sobre ciertos personajes de juegos de terror que pueden estar en Smash. Y como ya se acerca Halloween, este es el momento ideal para poder hacer este video, ya que hace un tiempo atrás me llamó la atención que un juego de terror haya tenido una representación como asistente. Y sí, me refiero a Yuri Kusukata de Project Zero o Fatal Frame. Sé que algunas personas no lo conocen del todo, pero es una franquicia de Koei Tecmo y salió en Wii U, siendo de los pocos juegos de terror que estaban en dicha consola. Claro, con esto me hizo pensar que los personajes de terror sí tienen posibilidades de entrar al Super Smash Bros. Aunque como jugables, pues depende de la franquicia en cuestión. Hay que entender que algunos sí se pueden adaptar al entorno del Super Smash Bros, pero otros no. Posiblemente muchos de ellos llegarán como espíritus. Ya saben, es la forma más fácil de adaptar una franquicia al Super Smash Bros. Claro, hay que entender que ningún personaje que muestre sangre o algún órgano interno, o lo que sea, será mostrado como espíritu. Ya saben que la censura es muy fuerte, así que no. De seguro pondrán a los protagonistas que la mayoría son humanos, o algunos que tienen una apariencia un poco familiar. Ya saben, como Five Nights at Freddy's. No digo que el juego sea familiar, pero el diseño tiene mucho peso en este caso. Y para Smash, pues esto es un poco problemático en adaptar. Pero bueno, tenemos algunas franquicias que tienen su peso para estar en Smash. Algunos no pueden entrar porque están basados totalmente de ciertas películas como Alien Isolation. Pero por otro lado vemos que hay franquicias de terror muy icónicas en el medio, y que podría tener una representación al menos como espíritu en Smash. En este caso, podríamos ver personajes de la legendaria saga del Silent Hill de Konami. Esta saga marcó historia en el mundo de los videojuegos de terror, además que junto con Resident Evil son las dos franquicias de terror más reconocidas en el mundo de los videojuegos. Lo bueno de esto es que los protagonistas son humanos y se pueden adaptar. Personajes como Pyramid Head pues podría adaptarse como espíritu. Pero claro, el personaje no debe dejar ningún rastro de sangre, y por lo que he visto, pues algunos no tienen este aspecto sangriento, así que posiblemente tenga una adaptación ahí. Obviamente que como jugables está muy fuera de su alcance, aunque si tienen una mecánica única, podrían adaptarlos como asistentes en el futuro. Me quería enfocar en Silent Hill, porque hay franquicias en el mundo de los videojuegos que merecen un reconocimiento por lo que han hecho. Aunque claro, no todos tendrán el privilegio de ser un traje Mi, pero hablando de ello, hay algunos personajes que sí pueden estar como traje Mi y que son potencialmente la mejor opción para adaptarlos. Esto lo digo más que nada por Five Nights at Freddy's, que comenzó como un juego indie de terror y que fue muy popular en su momento. Y ni qué decir de la comunidad, algunos incluso lo piden como jugable. Obviamente que como jugable está fuera del lugar, pero sí pueden tener una representación allí. Lo más probable es que tenga un traje Mi del mismo Freddy, quien es la mascota de esta franquicia, y tiene todo el sentido del mundo para ser adaptado. Es más, creo que hasta los mismos fanáticos se dan cuenta que puede llegar más que como traje Mi que como jugable. Y realmente sería un buen exponente de un juego de terror indie. Además que sabemos que Sakurai tiene libertad de meter los personajes más pedidos como traje Mi, así que tiene ahí fuertes posibilidades. Lo mismo puede pasar con Bendy and In Machine, que es otro juego de terror indie. Sí sé que la mayoría de personajes indie serán trajes Mi, y no es por nada, pero ya se dio indicios con Sans y Coheed que esto puede pasar. Aunque con Bendy tendría un estilo similar a Coheed, y bueno, creo que sería un Mi luchador. No por nada es un videojuego popular entre la comunidad, no tanto como Five Nights at Freddy, pero que tiene relevancia, la tiene. Hablando de asistentes, obviamente que no habrá ninguno, o al menos Sakurai no mencionó nada al respecto de agregar más asistentes. Pero si hablamos para un futuro Smash, es posible que algunos de estos juegos de terror tenga otro representante además de Fatal Frame, que en lo personal le da un toque inusual, a diferencia de los demás asistentes. Eso sí, tiene que ser un personaje que se vea bien, o al menos que no sea tan caótico. Pero dejando eso al lado, vamos con lo más importante. ¿Quién podría representar a los videojuegos de terror como un personaje jugable?
Esto es complicado, ya saben, no todos tendrán el privilegio de entrar. Sin embargo, hay algunos que tienen mucho potencial, pero no son lo suficientemente adaptables al juego. Sin embargo, como había dicho con cierta franquicia de Capcom, que incluso lo mencioné en algunos videos, tienen potencial para tener un representante. Resident Evil. Sí, ya sé que en este Smash ya es improbable, porque llegó justo su evento de espíritus después de la elección del segundo Fighter Pass. Así que Sakurai ya sabe que no habrá un personaje jugable de Resident Evil, pero debemos enfocarnos en el futuro. Como sabrán, Resident Evil es una franquicia de Survival Horror. Es uno de los más populares de Capcom. En el siguiente Smash es posible ver algo de Resident Evil como jugable, pero eso depende mucho de cómo se puede adaptar este personaje, porque saben muy bien que algunos no serán adaptados por enfocarse en armas de fuego, aunque algunos pueden tener armas especiales como Chris. Leon Kennedy es de los más populares y conocidos, es posible que él sea el representante, pero como ya dije en otras ocasiones, tiene algunos problemas, sobre todo por depender de armas de fuego. Por ello, para mí, la mejor elección sería Jill Valentine, quien es un personaje que no solo usa armas de fuego, sino que tiene habilidades sobrenaturales, además de ser un personaje también reconocido en el medio. Claro, puede que en popularidad Leon Kennedy le gane, y puede ser él quien represente la franquicia, pero en lo personal, creo que Jill Valentine sería una mejor opción. De todas formas, no veo otro personaje que pueda ser adaptado como jugable. Ya sé que la gran mayoría de juegos de terror son para mayores de edad, y algunos no son para los estándares de Smash. Ya saben, Sakurai tiene que contentar a las casas clasificadoras para que puedan permitir a ese personaje. Y sé que me faltaron muchas franquicias de videojuegos de terror, algunos siendo también icónicos como Dead Space, Outlast o The Evil Within, por poner algunos ejemplos, aunque la mayoría no pisó en una consola de Nintendo. Pero sería bueno ver más videojuegos de terror por parte de las Third Party a las consolas de Nintendo, así como hizo Rockstar Games con Manhunt para la Wii, aunque solo era la secuela y no el primer título, pero bueno. También esperamos que Nintendo pueda revivir Eternal Darkness, que es una IP de Nintendo, pero que se enfoca en el terror psicológico, así que sería otro gran agregado para la Nintendo Switch. Y también me gustaría que Alex estuviera como personaje jugable, aunque eso estaría un poco difícil. De todas formas, este video solo es para especular qué personajes de videojuegos de terror podrían ser adaptados al Super Smash Bros. Hay que entender que con la llegada de Fatal Frame, de que puedan estar estos personajes, pueden hacerlo. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué otro videojuego de terror piensan que puede estar adaptado al Super Smash Bros? Ya sea como jugable, Tragemi o espíritu. Déjenlo en la caja de comentarios para leer sus respuestas, que siempre es bueno de leer. Un saludo especial a Anthropomix, quien es un miembro del canal. Muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Y si quieren ser miembros, al lado de la suscripción aparece un botón que dice unirse, y con ello puedes ver algunas indicaciones para poder ser miembro. No se olviden de unirse a mi Discord para que puedan dialogar conmigo y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal. Esto solo es posible si tienen el nivel 15, de lo contrario no podrán entrar, así que sean activos. Mando saludos especiales a mis seguidores más activos en Twitter. Saludos a Gabriel Tron, Junet Trainer y Funky Kong Loquendero. También mando saludos especiales a los que me siguen en Facebook. Saludos a Sergio Salicas, Serena Solano, 1992 Excel y Alex Bu. Si quieres saber más cosas de mí y lo que publico, pueden seguirme en esas redes sociales. Y si son activos, les mandaré un saludo. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos hasta un próximo video.